Capítulo 14. ¿Alguna vez te acostumbras a eso?, preguntó Kyle por encima del estruendo de 20,000 personas que animaban cuando se anunció el gol de Scott. Kip sonrió con los ojos fijos en la cara de Scott en la enorme pantalla del marcador. No, como si fuera tu novio, tu prometido. De repente era mucho más fácil bromear con Kip sobre Scott. Ya no sentía una puñalada de celos o de añoranza cuando recordaba que era a Kip a quien estaba diciendo aquello, y Kyle no quería pensar demasiado en el porqué de eso. Lo sé, dijo Kip. Discutimos sobre la configuración de la cafetera esta mañana. Kyle se rió, imaginándolo. Había sentido una sorprendente sacudida en su propio pecho cuando anunciaron a Eric al principio del partido como portero titular. Eric no era su novio, pero su noche juntos había sido increíble, y Kyle se había obsesionado con ella desde entonces. Y no era solo el sexo en lo que no podía dejar de pensar, era todo. La cena, la conversación, la forma en que Eric no lo había desestimado cuando Kyle le había confesado que le apasionaba más ser barman que académico. De hecho, cada momento que habían pasado juntos había sido maravilloso, empezando por sus breves conversaciones en la fiesta de compromiso de Scott y Kip. Eric tenía a Kyle completamente embelesado. Y ahora estaba en la pista de hielo, vestido de hockey, con aspecto de gladiador mientras un estadio lleno de aficionados lo aclamaba. Era difícil creer que fuera el mismo hombre que le había pedido tímidamente a Kyle que le dijera qué hacer en el dormitorio. Era un partido de tarde contra Nueva Jersey, así que el edificio estaba alborotado. El marcador era ahora 2-0 para Nueva York en el tercer periodo, gracias a algunas paradas increíbles de Eric. Quiero que consiga una victoria, dijo Kyle. Kip le dio un fuerte codazo. No lo digas en voz alta, es mala suerte. Vaya, Scott te ha contagiado de verdad. Kyle se arrepintió de haberlo dicho inmediatamente porque sabía lo que iba a pasar. Todo el puto tiempo, dijo Kip. Kyle miró el reloj. Quedaban 6 minutos y medio. Vamos, Eric, tienes esto. Hacía tiempo que no iba a un partido con Kip y nunca había estado tan nervioso viendo uno. Su estómago se retorcía de nervios, no solo porque quería que los Admirals ganaran, sino porque no quería que Eric se hiciera daño. ¿Cómo llevaba Kip todo ese estrés? Elegimos un lugar, dijo Kip, robando casualmente un puñado de palomitas de Kyle. Para la boda. ¿De verdad? ¿Dónde? Encontramos una posada cerca de Bayshore, más bien un complejo turístico, con un edificio principal y casas de campo alrededor. Lo reservamos todo. Eso suena caro. Fue la primera palabra que le vino a la cabeza a Kyle, pero terminó con increíble. Kip sonrió. Lo sé, es una boda de ensueño. Queríamos hacerla fuera de la ciudad, pero no demasiado lejos, y queríamos un lugar privado. Esperamos poder hacer la ceremonia al aire libre cerca del agua. ¿Así que no hay boda en el centro del hielo? Carajo, no. Scott ama a los fans, pero esto es para nosotros. Kip miró con ensueño el círculo donde Scott se agachaba ahora para un enfrentamiento. Los ojos de Kyle se fijaron en Eric, agazapado en la parte superior de su pliegue. Kyle se permitió una breve fantasía de bailar con Eric en la boda. Podría suceder, incluso como amigos. El público comenzó a gritar con furia y su atención volvió a centrarse en el juego. Uno de los jugadores de los Admirals había recibido un penalti. Una mierda total, refunfuñó Kip. Eso no fue ni siquiera cerca de un corte. Kyle no lo había visto, pero estuvo de acuerdo. Jodidamente ridículo. Ahora los Admirals estarían faltos de un jugador, y el cara a cara estaba ocurriendo en su zona, cerca de Eric. Kyle se preguntó si Eric estaba estresado por eso, o tal vez esto era divertido para él. Tal vez era el equivalente del portero de hockey a un esquiador en el borde de una pared. Kyle había vivido esa sensación una vez, y todavía le encantaba cada vez que tenía la oportunidad. Nueva Jersey ganó el enfrentamiento y,
Durante los siguientes 50 segundos más o menos, desató un aluvión de duros disparos contra la red de los Admirals. Eric estuvo increíble, cerrando una ocasión de gol en un lado de la red y deslizándose rápidamente hacia el lado opuesto para detener el disparo de rebote. Un tiro de bofetada llegó desde la línea azul y golpeó a Eric con tanta fuerza en el pecho que Kyle pudo sentirlo. El público gritó su aprobación. Cuando la jugada finalmente se detuvo, corearon "Benny, Benny", y el DJ empezó a tocar Benny and the Jets de Elton John. «Es tan jodidamente bueno», dijo Kyle, radiante de orgullo, como si fuera de alguna manera responsable del talento de Eric. «Es increíble», dijo Kip. «Apuesto a que podría jugar otras 5 temporadas como mínimo». Kyle tuvo dudas. Eric parecía sano y, a tenor de sus impresionantes habilidades de yoga, muy en forma, pero ¿cuánto tiempo más podía un cuerpo soportar este nivel de castigo? En el hielo, Eric parecía estar sacudiéndose de la última parada, como si ser golpeado con un tiro de bofetada a 100 millas por hora fuera lo mismo que golpearse el dedo del pie. Las pantallas gigantes mostraron un primer plano de la cara de Eric mientras se levantaba la máscara. Parecía extraordinariamente tranquilo mientras echaba un chorro de agua a la boca, como si estuviera pasando el rato en un parque en lugar de lanzarse delante de discos de hockey a toda velocidad. Quedaban ya menos de 4 minutos de partido y 1 minuto de penalti. Kyle le dio a Kip el resto de sus palomitas porque estaba demasiado nervioso para comer de todos modos. Además, necesitaba juntar las manos, aunque no creyera en la oración. Simplemente se sentía bien. Quería que Eric consiguiera este cierre. Quería que Eric lo invitara a celebrar esta noche. La posibilidad de que Kyle pudiera volver a tener a este hombre, el mismo que ahora mismo estaba siendo adorado ruidosamente por una arena llena de fans excitados, era estimulante. No deseaba nada más que la oportunidad de apoderarse de él y luego destrozarlo por completo. De repente entendió por qué Kip había estado obsesionado sexualmente con Scott desde hace casi 3 años. Esto era algo jodidamente embriagador. Se anunció el último minuto de juego. El penalti había terminado, pero Nueva Jersey había sacado a su portero para el atacante extra. Kyle se resintió por ello. Era tan improbable que marcaran 2 goles en el siguiente minuto para empatar el partido que Kyle deseó que no se molestaran en intentarlo. ¿Por qué arruinar la portería de Eric sin ninguna razón? Tuvieron varias buenas oportunidades de gol durante ese minuto final, pero Eric detuvo cualquier disco que pasara entre los defensores. Cuando se contaban los últimos 10 segundos, Kyle gritaba los números más fuerte que nadie. Finalmente, sonó la sirena que ponía fin al partido y Kyle saltó de su asiento. «Él», dijo Kyle, aunque lo que en realidad pensaba era que quería follarlo. Observó cómo los Admirals se abrazaban en el hielo y luego saludaban al público con sus palos antes de abandonar el hielo. «Esta es la parte aburrida», dijo Kip. «La parte posterior al partido es eterna, especialmente después de una victoria. ¿Quieres ir al Shake Shack?» Kyle parpadeó. «Has comido durante casi todo el partido». «Siempre hay espacio para Shake Shack. Vamos, yo invito». «De ninguna manera. Tú proporcionaste las entradas. Lo menos que puedo hacer es invitarte una hamburguesa». Kip agitó una mano. «Las entradas eran gratis. Vamos». «Scott me habló de Eric». Kyle se quedó helado, colgando en el aire la patata frita de Shack Meister que había estado a punto de llevarse a la boca. ¿Sabía Scott que Kyle y Eric se habían enrollado? «¿Qué pasa con Eric?» «Que es bi. Scott me dijo que Eric te lo dijo primero, lo cual es interesante». Kyle trató de hacerse el desentendido. «¿Te sorprendió que fuera bi?» «Sí, no tenía ni idea. Scott ni siquiera sospechaba, y es uno de sus mejores amigos». Kip se rió. «Sin embargo, Scott no es el mejor para fichar a la gente. Entonces, ¿por qué te lo dijo Eric?» Kyle dejó caer su patata frita de nuevo en el contenedor.
No sé, hemos estado saliendo un poco. Supongo que quería decírselo a alguien que no fuera tan cercano a él. ¿Que como si practicara salir del armario contigo? Kyle se mordió la mejilla para no sonreír. Eric había practicado muchas cosas con Kyle. Sí, algo así. Kip lo estudió frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con ustedes dos? Nada. Porque hice lo de las citas secretas con una estrella de la National Hockey League y no estoy saliendo con él, dijo Kyle con sinceridad, aunque deseaba que fuera mentira. Solo somos amigos, como ustedes querían que fuéramos. Kip sonrió ante eso. Eso es genial. Scott me dijo que Eric estaba de muy buen humor en el entrenamiento de ayer. Quizás sea una buena influencia para él. Necesita divertirse un poco. Kyle bajó la mirada hacia sus patatas fritas para que Kip no viera el rubor que le subía por el cuello. ¿Eric estaba de buen humor gracias a él? ¿También había sido incapaz de dejar de pensar en su noche juntos? Kip estaba mirando su teléfono, así que Kyle sacó el suyo. Había un mensaje de hace 2 minutos. Eric, ¿estás libre esta noche? Kyle sonrió a su teléfono y escribió rápidamente. Sí, lo estoy. ¿Tienes ganas de celebrar? Eric, de verdad que sí. ¿Puedes venir a mi casa? Tal vez en 1 hora. Kyle, ahí estaré. ¿Por qué sonríes? Preguntó Kip. Oh, solo un tipo que quiere reunirse conmigo. ¿Ah, sí? Alguien que conocí en el trabajo. Kyle se dio cuenta mientras lo decía que en realidad no era una mentira. Entonces se levantó, tomando lo que quedaba de su batido de galletas y crema porque no había razón para desperdiciarlo. Debería ponerme en marcha. Tengo que refrescarme un poco primero, ¿sabes? Kip le sonrió. Diviértete. Scott se reunirá conmigo aquí. Kyle se despidió rápidamente y le dio un beso en la mejilla. Gracias por invitarme hoy. Cuando quieras, nos vemos pronto. Kyle salió corriendo del restaurante y se dirigió a la estación de metro más cercana, mareado por la idea de que esta noche iba a poner sus manos sobre Eric Bennett. Eric se sentía invencible. Siempre se sentía animado después de una victoria, especialmente sin haber recibido ningún gol, pero esta noche se sentía confiado y atractivo y cachondo como el infierno. Así debían sentirse sus compañeros de equipo cuando hablaban de la necesidad de echar un polvo después de una gran victoria. Intentó no dejar que ninguna inseguridad se colara y arruinara este increíble subidón que estaba montando. Subió las escaleras hasta su dormitorio para asegurarse de que no había nada fuera del lugar, lo cual, por supuesto, no era nada. Comprobó el cajón de la mesita de noche y se sintió aliviado al ver que le quedaba mucho lubricante en el frasco. Tras un momento de preocupación por no parecer demasiado atrevido, puso el frasco encima de la mesita de noche. No había razón para ser tímido esta noche. A Eric le pareció excitante la simplicidad de este acuerdo. No tenía que adivinar ni ser sutil. Podía ver por qué los enganches eran atractivos para mucha gente, siempre y cuando fuera con alguien de confianza. El timbre de la puerta sonó y Eric bajó corriendo las escaleras, con el corazón martillando de expectación. Abrió la puerta y encontró a Kyle, envuelto en una bufanda y un gorro, con las mejillas rosadas por el frío. «Hola», dijo Kyle. Estaba sonriendo y por un momento Eric no pudo hablar porque se veía tan hermoso. Luego, finalmente se recuperó y se hizo a un lado para dejar entrar a Kyle. Kyle dejó su mochila en el suelo y se quitó la ropa exterior, que Eric agarró para guardarla en el armario. Kyle estaba en modo barman esta noche, una camiseta blanca, jeans desteñidos y sin lentes. Era un look diseñado para tentar a los hombres, y probablemente era lo que Kyle llevaba normalmente cuando quedaba con un ligue. Eric no estaba seguro de si le decepcionaba no estar recibiendo la versión más suave de estudiante de posgrado del hombre. «Fue jodidamente caliente verte conseguir ese cierre», dijo Kyle acercándose. «Fue bastante caliente conseguir ese cierre»,
dijo Eric. Inclinó la cabeza y sus labios se situaron frente a los de Kyle. Tengo ganas de celebrarlo. Sí, hagamos eso. No hubo precaución en este beso, no hubo calentamiento casto. En el momento en que sus labios chocaron, se devoraron mutuamente, los dedos de Kyle agarrando la mandíbula de Eric y Eric palmeando la parte posterior de la cabeza de Kyle. Cada nervio del cuerpo de Eric zumbaba de necesidad. Se sentía hambriento y listo para beber hasta la saciedad de este magnífico hombre. Kyle lo empujó contra la pared, con la espalda de Eric golpeando junto al cuadro que había estado admirando juntos en la fiesta. Kyle agarró las muñecas de Eric y le inmovilizó los brazos contra la pared. La repentina vulnerabilidad le produjo una sacudida y jadeó cuando Kyle le besó la garganta. ¿Te gusta eso?, dijo Kyle contra su piel. ¿Te quedarías así por mí si te lo pido? Eric gimió en respuesta y luego logró un estrangulado sí. Se quedaría así todo el tiempo que Kyle quisiera. Malditos sean los músculos doloridos. Lucharía contra la incomodidad como hacía cuando practicaba yoga y ordenaría a su cuerpo que lo soportara. Por Kyle. Podía sentir la presión de los dientes de Kyle contra su tierna carne cerca de su manzana de Adán y supuso que Kyle estaba sonriendo. Parecía que te gustaba cuando yo llevaba la voz cantante la última vez. Me gustó. Tal vez podríamos jugar con eso entonces, porque lo que dije la última vez iba en serio. Me encantaría introducirte en el maravilloso mundo de los bordes. Tengo la sensación de que te encantaría. Eric asintió. De acuerdo, podemos intentarlo. Kyle acarició con una mano suave la barba de Eric. Luego le agarró la mandíbula y lo besó ferozmente. Su fuerza hizo que las piernas de Eric se tambalearan. Quería que Kyle hiciera todo lo que había planeado aquí mismo, contra esta pared, pero Kyle era la voz de la razón. ¿Por qué no subimos para no tirar ese cuadro al suelo?, murmuró. Sorprendentemente, en ese momento a Eric le importaba un carajo el cuadro, pero Kyle tenía razón, necesitaban una cama. Sí, arriba. Kyle dio un paso atrás. Sube, desnúdate y espérame en la cama. Se rió, probablemente divertido por la expresión aturdida de la cara de Eric. Ve, ahora. Kyle jugó 2 niveles de Angie Burns en su teléfono, lo que le pareció tiempo suficiente para que Eric se desvistiera y estuviera listo para él. Subió al piso de abajo del dormitorio principal, el estudio de yoga. Se tomó su tiempo paseando tranquilamente por el oscuro espacio del estudio, haciendo que sus pasos fueran pesados. Esperaba que Eric pudiera oírle y que estuviera tenso por la anticipación. Cuando finalmente subió las escaleras hasta el dormitorio sobre un muslo musculoso, Kyle se dio un momento para asimilar esa imagen. Dios, había tantas cosas que quería hacerle a ese hombre. Kyle dejó caer su mochila sobre la cama. Consideró quitarse la camiseta, pero decidió dejarla por ahora. Le gustaba el desequilibrio de estar completamente vestido mientras Eric estaba desnudo. De cerca podía admirar la definición de los músculos bien afilados de Eric y los numerosos moratones oscuros que tenía por todo el cuerpo. Lo que este hombre hacía cada día era asombroso. Se dio cuenta de que Eric intentaba parecer cómodo y relajado, pero la tensión de sus nudillos y la forma en que sus abdominales se apretaban y soltaban lo delataban. Kyle rodeó el tobillo de Eric con una mano y lo apretó. Luego lo soltó y recorrió el dorso de sus dedos por la pierna de Eric hasta llegar a la parte superior de su muslo. Eric aspiró cuando la mano se acercó a su entrepierna, pero Kyle la apartó. «Eres absolutamente impresionante», dijo. «Mira todo este músculo». «Hago ejercicio». «¿Cuánta tensión llevas en esos músculos?», preguntó Kyle, apretando uno de los bíceps de Eric. «¿Cuánta presión hay en estos hombros?». Como respuesta,
Eric cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Kyle jugó con su pelo, peinando suavemente los gruesos rizos. Quería calmarlo y mimarlo, y luego quería estrujarlo. «Puedes dejarte llevar por completo», dijo Kyle suavemente. «Tu único trabajo esta noche es sentirte bien, y es mi trabajo asegurarme de que lo hagas». «Sí», susurró Eric, manteniendo los ojos cerrados. Kyle se inclinó para besarlo. Eric se abrió con avidez, levantándose para conseguir un mejor ángulo para profundizar el beso. Deslizó una mano bajo el dobladillo de la camiseta de Kyle, deslizando la palma de la mano por el estómago de Kyle para levantar la camiseta. Kyle cubrió la mano con la suya, deteniéndola. «Buen intento», dijo. «Creo que me quedaré con la ropa puesta un rato». «Parece injusto». «Nunca prometí ser justo. Acuéstate». Los ojos de Eric se abrieron de par en par y Kyle lo presionó contra el colchón con una mano firme en el pecho. Tener incluso este control sobre este hombre poderoso y hermoso era embriagador. Kyle quería un fin de semana a solas con él, una semana, un año. Cuando Eric se acomodó, Kyle comenzó a calentar su cuerpo con el más ligero roce de las yemas de sus dedos. Había moretones frescos del juego de ese día, y Kyle los evitó mientras recorría el pecho de Eric, bajando a su cincelado estómago, para luego sumergirse en los profundos surcos bajo sus oblicuos. Observó cómo el de Eric se movía y se engrosaba en respuesta, pero no lo tocó. En cambio, se dirigió al extremo de la cama y abrió su mochila. «¿Qué hay ahí?», preguntó Eric. «Ya lo verás». Kyle decidió que era mejor empezar. De lo contrario, seguirían aquí a medianoche y no tenía intención de dormir aquí. Consideró la posibilidad de chupársela a Eric primero, pero sabía por la última vez que eso haría que Eric se acercara demasiado rápido. Lo dejaría para una ronda posterior. La primera sería relajante y lenta, con mucha charla. Eric estaba totalmente empalmado, y Kyle ni siquiera le había tocado él. Esto iba a ser divertido. Se fijó en el lubricante que Eric había puesto en la mesita de noche, pero Kyle sacó de su mochila una botella de su lubricante favorito. «¿Te has hecho una paja hoy?», preguntó Kyle mientras echaba un poco de lubricante en la palma de la mano. «No». «Bien. ¿Ayer?». Eric arrugó la frente como si necesitara pensar en ello. «No». Kyle rodeó la erección de Eric con su resbaladiza mano, lo que hizo que Eric sisease y apretase los abdominales. «Debes estar muriendo por terminar entonces». «Puedo soportar un poco más», dijo Eric con voz ronca. «¿En serio?», preguntó Kyle, conversando mientras bombeaba lentamente el endurecido de Eric. «Yo no puedo. Necesito correrme al menos una vez al día, normalmente». «Eres joven. Y tú no eres viejo». Kyle siguió acariciándolo, observando atentamente el rostro de Eric. Tenía una mueca y su ceño seguía fruncido, demasiado tenso. «Creo que esto te va a gustar». «¿Le dices eso a todos los que torturas?». «No hago esto para cualquiera. Es un servicio de primera calidad que estás recibiendo aquí», añadió un giro en las caricias hacia abajo mientras continuaba acariciando a Eric, manteniendo su agarre suelto. «Este va a ser el mejor orgasmo que hayas tenido nunca, te lo prometo». Eric gruñó en respuesta. Kyle aceleró un poco el ritmo. «Me encanta ponerme al límite», continuó. «Esta mañana me acerqué 3 o 4 veces antes de dejarme venir». Eric juró en voz baja, y Kyle supo que se lo estaba imaginando. Bien, quería que Eric se lo imaginara, la forma en que se había extendido desnudo en su cama, con él hinchado y reluciente y la piel enrojecida y resbaladiza por el sudor. Dios, Kyle nunca se había sacado una foto sucia, no después de lo que había pasado con Ian, pero tal vez lo haría, si Eric quería una.
Si Eric quería ver el aspecto de Kyle cuando fantaseaba con él, cuando Kyle estaba agotado y desesperado por terminar. Kyle agarró un poco más fuerte y siguió hablando, queriendo dejarlo claro. ¿Sabes en qué estaba pensando cuando estaba haciendo eso? ¿En qué? Estaba imaginando esto, tú acostado para que jugara con esto todo el tiempo que quisiera. No era una mentira en absoluto. Kyle había estado fantaseando exactamente con esto cuando se había puesto al borde del abismo repetidamente esa mañana. Bueno, casi exactamente esto. En mi fantasía tenías un tapón, pero podemos llegar a eso. Mierda. Kyle no estaba bromeando. Sabía exactamente con qué enchufe quería llenar a Eric. Podía controlarlo con una aplicación en su teléfono. Dime cuando estés cerca. Esa es mi única regla. ¿Qué pasa? Eric aspiró un suspiro. ¿Qué pasa si no lo hago? Entonces se acabará la diversión, y no creo que quieras eso. Sé que yo no lo quiero. Kyle no era un sádico, y nunca le había gustado mezclar el dolor con el placer. No tenía ningún interés en aumentar los moratones que cubrían el cuerpo de Eric. Lo que a Kyle realmente le gustaba era tener hombres impresionantes y seguros de sí mismos que le cedieran el control. Y nunca había tenido a nadie tan impresionante como Eric Bennett. Eric no respondió, pero abrió los ojos. Se miraron mientras Kyle empezaba a acariciarlo más fuerte y más rápido. Usó su mano libre para acariciar las pesadas de Eric. Kyle se dio cuenta de que Eric se acercaba al clímax. Se preguntó si Eric seguiría sus instrucciones y le diría cuándo estaba a punto de correrse. Cuánto confiaba en Kyle. Estoy cerca, advirtió Eric, y Kyle se mordió el labio para evitar que una sonrisa encantada y bobalicona se apoderara de su rostro. Intentaba parecer dominante. Le dio un par de golpes más a Eric y luego lo soltó, pero siguió acariciándole los... Mierda. Eric medio gimió, medio rió la palabra. Haces esto por diversión, ¿eh? Solo espera. Kyle se estiró sobre el cuerpo de Eric y lo besó lenta y profundamente durante 1 o 2 minutos. Se detuvo cuando se dio cuenta de que Eric se estaba frotando con su cuerpo. Kyle le dio un golpe en el muslo. Travieso. ¿Quieres que te deje así? Podría manejarlo. Entonces no te he hecho trabajar lo suficiente. Intentémoslo de nuevo. En un movimiento fluido, Kyle se deslizó por el cuerpo de Eric y tomó profundamente en su boca. ¡Oh, carajo! Fue el sonido más fuerte que Kyle había oído hacer a Eric. Si no hubiera tenido la boca llena, habría sonreído por ello. Kyle estaba enamorado de Eric. Era más grueso que él. Relajó su garganta, tomando a Eric tan profundamente como pudo. Quería que ésta fuera rápida, así que fue implacable, chupando fuerte y tragando alrededor de la cabeza. Dios, estoy cerca otra vez, voy a... Kyle se apartó y Eric golpeó el colchón. Oh, ¿ya estás enfadado conmigo? No, refunfuñó Eric. Apenas hemos empezado. Kyle se puso a horcajadas sobre sus caderas y le sonrió. Al menos podrías quitarte la camiseta, se quejó Eric. Supongo que te lo has ganado. Kyle se quitó la camiseta y la dejó caer al suelo. Las manos de Eric se posaron inmediatamente sobre él, deslizándose por sus flancos y luego por su pecho. Eres hermoso, dijo Eric, y luego lo bajó para darle un beso. Los besos de Eric se habían convertido rápidamente en la cosa favorita de Kyle. Había una dulzura en ellos que Kyle no habría esperado antes de que empezaran a hacer todo esto. Cuando Kyle lo había observado desde lejos, las pocas veces que había entrado en el bar con Scott en los últimos 2 años, había disfrutado de breves fantasías en las que Eric lo tomaba con fuerza contra la pared en el cuarto trasero.
tal vez después de que Kyle lo había excitado tanto que Eric ya no podía resistirse a él, y se había imaginado a Eric de rodillas para él, sus fuertes manos clavándose en las de Kyle mientras éste le jodía la boca. Las fantasías habían sido calientes, pero la realidad era estimulante más allá de lo que Kyle podría haber imaginado. Eric lo besaba como si fuera importante, como si Kyle fuera algo precioso, y Kyle no se cansaba de hacerlo. Era una forma peligrosa de pensar. Se obligó a romper el beso, se quitó de encima a Eric y se dirigió al extremo de la cama. Necesitaba un momento de distancia para aclarar su mente, para recordar qué estaba haciendo aquí. Él no era importante ni valioso para Eric. Kyle era solo un amigo útil que sabía cómo manejar una. Metió la mano en su mochila y sacó una nueva funda de masturbación que solo había usado un par de veces, pero que le había dejado completamente boquiabierto en ambas ocasiones. ¿Has usado alguna vez una de estas? Ni siquiera sé qué es eso. Kyle suspiró dramáticamente, como si no le gustara ser quien introdujera a Eric en nuevos niveles de placer. Oh, Eric. Vertió un poco de lubricante dentro del juguete y lo alineó en el de Eric. Sin más ceremonias, empujó cuidadosamente la manga hacia abajo hasta que cubrió el eje de Eric por completo. ¿Qué demonios es eso? Es un juguete, dijo Kyle deliberadamente malcriado. Eric entrecerró los ojos hacia él. He oído hablar de los juguetes. No soy tan ignorante. Kyle se rió. Es una manga que tiene divertidas protuberancias y crestas en su interior. Se siente muy bien, ¿no? Eric dejó escapar un largo gemido cuando Kyle le dio unas cuantas caricias lentas. Eso es increíble. Lo sé. Lo usé la semana pasada en mí mismo y me corrí como un maldito volcán. Eric gimió de nuevo, posiblemente ante la visión de Kyle usando el juguete en sí mismo, y posiblemente porque le daba envidia el orgasmo de Kyle. Tal vez ambas cosas. Kyle le dio otra larga y lenta caricia, viendo cómo el juguete se tragaba la rígida e hinchada erección de Eric. Vamos a ver cuánto tiempo puedes durar con este tipo. Resultó no ser mucho tiempo en absoluto. Unos 2 minutos hasta que los dedos de los pies de Eric comenzaron a curvarse. ¿Quieres decirme algo? Preguntó Kyle suavemente. Eric apretó los labios con fuerza. Porque parece que estás a punto de disparar tu carga. Eric respiraba con dificultad, y Kyle le dejó creer que había ganado por un segundo. Luego apartó el juguete. Eric gimió mientras se sacudía con rabia contra su estómago, enrojecido y brillante por el lubricante. ¿No ibas a decírmelo esa vez? Se burló Kyle. Porque tal vez ni siquiera sea necesario, tal vez pueda simplemente contar. Para demostrarlo, contó hasta 10 en su cabeza y luego comenzó a acariciar a Eric con la mano. En menos de un minuto los abdominales de Eric se apretaban y se levantaban, y Kyle lo soltó. ¡Oh, Dios, carajo! Eric jadeó. Estuve tan cerca esa vez. Tus están tan jodidamente apretadas, se rió Kyle trazando un dedo sobre ellas. No puedo esperar a ver esta carga. Ociosamente tocó el punto sensible justo debajo de la cabeza de Eric y vio cómo una gota salía de la raja. Kyle estaba seguro de que su propio estaba goteando ahora mismo. Se estaba volviendo difícil mantener el control, la forma en que Eric se estaba desenvolviendo para él. El pecho de Eric subía y bajaba rápidamente mientras luchaba por serenarse. ¿Puedes quitarte los pantalones? Kyle sonrió. Me gusta que conviertas esto en una partida de strip poker. Se puso de pie y se aseguró de que Eric lo estaba mirando mientras se abría el botón de la bragueta. Su era obvia y se tensaba contra sus jeans, así que se masajeó el bulto con la mano mientras observaba la cara de Eric.
Parecía destrozado, los ojos vidriosos, la piel enrojecida y el sudor humedeciendo los rizos de sus sienes. Kyle apostaría que haría casi cualquier cosa que le pidiera en ese momento. «Quiero que hagas esto», decidió de repente Kyle. «Acaríciate, acércate, pero no termines». Eric emitió un rugido irritado, pero hizo lo que le decían. Rodeó con la mano y empezó a dar lentos y cuidadosos golpes, mientras el resto de su cuerpo temblaba por el esfuerzo de no terminar. «Así es, lentamente», dijo Kyle. «Como la última vez. ¿Recuerdas la última vez?» Eric asintió con los dientes clavados en el labio inferior mientras su ceño se fruncía de concentración. «Bien», susurró Kyle mientras deslizaba una mano dentro de su propia ropa interior. «Lo estás haciendo muy bien, bebé. Me la pones muy...» «Quiero ver», jadeó Eric. Kyle se quitó los jeans y se bajó los calzoncillos. Bajó su longitud rígida y dejó que se golpeara contra su estómago. «¿Ves lo jodidamente que estoy? Eso es porque te ves tan jodidamente hermoso ahora mismo, acariciándote para mí, haciendo lo que yo digo». Eric gimió y cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió de nuevo, Kyle se dio cuenta de lo vidriosos que parecían. La mirada de Eric se fijó en el de Kyle, así que éste le dio unas cuantas caricias perezosas. «Puedo... Eric gritó. «Carajo, no puedo, voy a...» «Suéltalo», dijo Kyle con firmeza. Eric lo hizo. Aunque parecía sorprendido por ello, se pasó una mano por la cara y gimió de frustración. Kyle aspiró y sintió que su corazón se había detenido. Se dio cuenta de que Eric estaba agonizando, pero estaba dispuesto a soportarlo. Por Kyle. Mierda, era asombroso. Agarró la base de su propia erección y tomó aire para tranquilizarse antes de volver a agarrar el juguete. «Ponte de rodillas», le ordenó, esperando que el temblor de su voz no fuera evidente. Eric se levantó en un instante, con las piernas abiertas y las rodillas presionando con fuerza el colchón. Estaba magnífico. Kyle se inclinó para dejar caer un suave beso en la cabeza del lloroso de Eric. Era una disculpa y una promesa, y un agradecimiento. Se enderezó, luego deslizó el juguete sobre la cabeza y lo mantuvo quieto. «Esta vez tú harás el trabajo. Quiero que te lo folles». Eric no necesitó que se lo pidieran 2 veces. Apoyó sus manos en los hombros de Kyle y comenzó a empujar el juguete con gusto. Kyle dejó escapar un gemido mientras lo miraba, imaginando cómo sería ser por este hombre. «Me gustaría que ese juguete fuera yo», dijo, atrevido. No quería presionar a Eric, pero su cabeza estaba llena de increíbles pensamientos sucios y quería compartirlos. «Me encantaría sentir esa gruesa circunferencia tuya dentro de mí. Carajo, apuesto a que me destrozarías con esa cosa», dar a Kyle y machacarlo. «¿Te lo estás imaginando?», preguntó Kyle. «¿Finges que este juguete soy yo? ¿Que me estás estirando y llenando y...?» Las fosas nasales de Eric se encendieron mientras apretaba los ojos. Kyle le quitó el juguete y Eric gritó de frustración, dando golpes al aire inútilmente. Bien, tal vez ya era el momento. «Acuéstate», dijo Kyle suavemente, «sobre tu espalda». «Por favor», gimió Eric. En cuanto Eric estuvo dispuesto como Kyle quería, este se acomodó entre sus muslos abiertos. Se tomó un momento para admirar el resultado de su duro trabajo. Eric Bennett, sonrojado y reluciente de sudor y lubricante. Sus ojos salvajes y suplicantes y su pelo húmedo y enredado contra la almohada. Kyle deslizó una mano por uno de los muslos de Eric y observó cómo el de Eric se movía desesperadamente. Sus pelotas parecían enormes, llenas a reventar, y Kyle quería abrir la compuerta. Empezó a... Esta vez no hubo burlas, sino que acarició con fuerza y rapidez, mientras con la otra mano le acariciaba las cargadas.
Eric le suplicó con la mirada y Kyle asintió. Sí, precioso, vamos a verlo. 2 bombeos más y Eric entró en erupción. Se arqueó sobre la cama, aullando de alivio cuando el primer chorro de su liberación golpeó su pecho. Kyle gimió con él mientras su propio se sacudía y soltaba, ansioso por su propia liberación. Kyle acarició a Eric durante su épico orgasmo, observando con asombro cómo seguía chorreando. No lo dejó ir hasta que se agotó. Consiguió un último chorro para unirse a la impresionante cantidad de que cubría el estómago y el pecho de Eric. Oh, Dios mío, Eric jadeó. Eso fue puta mierda. Sí, aceptó Kyle sin aliento. Nunca me he corrido así, carajo. Kyle se recompuso y luego se rió. Bueno, ¿verdad? Increíble, no lo sabía. Quédate conmigo, bebé. Kyle se inclinó y lo besó. Sé todo tipo de cosas. Ambos hombres descansaron uno al lado del otro mientras Eric recuperaba el aliento. Estaba tan destrozado que tardó varios minutos en darse cuenta de que Kyle se estaba acariciando tranquilamente. Eric se puso de lado para observarlo. ¿Puedo ayudar con eso? Kyle le sonrió perezosamente. Tengo el presentimiento de que preferirías limpiarte. Eric agachó la cabeza, avergonzado por lo acertado de las palabras de Kyle, pero también conmovido por lo bien que él lo conocía ya y por lo considerado que era. Solo será un segundo, prometió. Tómate tu tiempo. Observó a Kyle un momento más. Parecía realmente que no tenía ninguna prisa por terminar, a pesar de que su estaba durísimo y reluciente de líquido preseminal, y se dirigió rápidamente al baño. Supuso que estar borracho tenía que sentirse un poco así. Sus piernas eran como gelatina y su cabeza flotaba. Cada parte de él estaba suelta y relajada y feliz. Se sentía muy feliz. Eric nunca había experimentado nada como lo que Kyle acababa de hacerle, ni siquiera cerca. Definitivamente la próxima vez que se jugaría con el borde. Sabía que no sería lo mismo que si Kyle lo hiciera por él o que si le diera el control a otra persona, pero sería un ejercicio de disciplina y Eric no era ajeno a eso. Se limpió y se examinó en el espejo. Su pelo parecía como si acababa de quitarse la máscara de portero, húmedo y rebelde. Tenía los ojos vidriosos y la piel enrojecida y brillante por el sudor. Parecía, como dirían algunos de sus compañeros, bien jodido. Y Kyle estaba ahora mismo en su cama, acariciándose y posiblemente pensando en Eric y en la forma en que lo había hecho perder el control. Eric se sorprendió de que no se avergonzara de lo desenfrenado que había sido. No se avergonzaba de nada de lo que habían hecho, solo le preocupaba lo mucho que quería hacer más. Quería que Kyle le mostrara todo lo que sabía, y Eric quería darle lo que tuviera que dar a cambio. Esa parte ya era bastante aterradora, pero era el anhelo de Eric de tener intimidades con Kyle más allá del sexo lo que tenía verdaderamente aterrado. Quería que pasaran tiempo juntos, aunque no hicieran nada. Quería aprender todo sobre él y abrirse a él, y Eric necesitaba poner fin a esa línea de pensamiento antes de que hiciera algo estúpido. Cuando Eric regresó al dormitorio, Kyle estaba descansando contra una pila de almohadas, con un brazo sobre la cabeza y la otra mano trabajando lentamente Era exquisito, tan raro y hermoso como cualquier pieza de arte de la colección de Eric. Sus largas y tonificadas piernas estaban estiradas frente a él, sueltas y relajadas. Con su deliciosa curva, seguía duro y ahora brillaba con el lubricante. ¿Qué quieres?, preguntó Eric. La visión de Kyle dándose placer lánguidamente había vuelto algo de energía al agotado cuerpo de Eric. Incluso estaba haciendo un esfuerzo para levantarse de nuevo. Ven aquí, dijo Kyle. Le dio una palmadita al colchón que estaba a su lado y Eric acudió inmediatamente.
Se sentó con la espalda apoyada en el cabecero porque le preocupaba que si se tumbaba del todo pudiera quedarse dormido, tan agotado como estaba. Kyle lo sorprendió encajándose entre los muslos de Eric y luego se reclinó hacia atrás contra el pecho de éste. Eric lo rodeó con un brazo, tirando de él, amando la sensación de tenerlo tan cerca, amándolo perfectamente que Kyle encajaba contra él. ¿Te estoy haciendo daño?, preguntó Kyle. ¿Eh? La última cosa que Kyle estaba haciendo ahora era herirlo. El hematoma, quiero decir, moretones, más bien. Era adorable lo preocupado que estaba Kyle por los moretones de Eric. Habían sido algo que Eric había llevado en su piel durante tanto tiempo que no podía recordar cómo se sentía estar sin ellos. Supuso que lo descubriría muy pronto, después de que se retirara. Está bien, estoy acostumbrado a ellos. Besó la sien de Kyle. Me gusta esto. Kyle giró la cabeza y besó el bíceps de Eric. ¿Sí? Eric arrastró su mano libre sobre el estómago de Kyle. Luego envolvió sus dedos alrededor de su eje, reemplazando la propia mano de Kyle. Lo acarició lentamente, tratando de igualar el ritmo que llevaba Kyle. Sí, así de fácil, dijo Kyle soñadoramente. Me encanta que me abraces así mientras trabajas, mi. Eric resopló tembloroso. No te guardas mucho, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacerlo? Creo que te gusta mi charla sucia. Me gusta, admitió Eric. No tenía sentido mentir al respecto. Su eje estaba duro de nuevo y pinchaba a Kyle en la espalda. Le gustaban muchas cosas de este hombre, pero sabía que debía guardarse la mayor parte para sí mismo. Observó cómo la brillante cabeza de la longitud de Kyle entraba y salía del túnel de su mano mientras la acariciaba más rápido. Solo era la segunda noche que Eric estaba con un hombre, con este hombre, pero se sentía seguro de lo que estaba haciendo. El ángulo le resultaba familiar, como si se lo hiciera a sí mismo, pero los encantadores gemidos y suspiros que emitía Kyle mientras se retorcía en los brazos de Eric eran nuevos y excitantes. ¿Bien?, preguntó Eric, con sus labios rozando la oreja de Kyle. Tan jodidamente bueno, dijo Kyle. Se movió para frotar su trasero contra el de Eric, que se sintió increíble. Eric había estado pensando mucho últimamente en cómo sería follar con un hombre. Más honestamente, había estado pensando en cómo sería follar con este hombre. Incluso tan agotado como estaba ahora, quería enterrarse profundamente dentro de Kyle, pero eso era probablemente una lección para otro día. Ese pensamiento le hizo gemir y lo amortiguó contra el hombro de Kyle. ¿En qué estás pensando?, preguntó Kyle sin aliento. Dímelo. Tan mandón. Eric había sido condicionado por una vida de jugar al hockey a obedecer órdenes, pero la obediencia nunca se había sentido tan emocionante. Sin poder evitarlo, compartió sus pensamientos con Kyle. Quiero follar contigo. Kyle se tensó contra él. ¿Sí? Sé que lo harías, dijo Eric con suavidad. Le besó el pelo y abrazó a Eric con más fuerza. Hacía poco que conocía a Kyle, pero confiaba en que sería paciente y amable con él, que lo haría divertido y relajante, haciendo reír a Eric tanto como le haría jadear y gemir. Sería maravilloso y Eric probablemente debería asegurarse de que nunca ocurriera porque estaba seguro de que no habría vuelta atrás de eso. Su corazón desaparecería. La cabeza de Kyle rodó contra el hombro de Eric, con la boca floja mientras ambos observaban la mano de Eric que se desdibujaba contra su. Eric estaba concentrado en su objetivo, apartando los pensamientos sin sentido sobre la pérdida de su corazón y ordenándose a sí mismo estar presente. Escuchaba el cuerpo de Kyle del mismo modo que escuchaba el suyo propio mientras practicaba yoga, preguntándose si debía parar antes de que Kyle se corriera. Si podría estar en sintonía con su cuerpo lo suficiente como para bordearlo con tanta pericia como Kyle lo había hecho con él.
El cuerpo de Kyle se tensó en los brazos de Eric. La cabeza se inclinó hacia atrás y los dedos de los pies se curvaron. Dejó escapar un largo gemido y de nuevo Eric consideró la posibilidad de parar. Antes de que pudiera tomar una decisión, era demasiado tarde. La liberación de Kyle salió a chorros, cubriendo su estómago y resumando a través de los dedos de Eric. Eric lo abrazó y lo besó en la sien, la mejilla, la oreja, todo lo que pudo alcanzar. Murmuró una serie de cariños tranquilizadores sin poder evitar que salieran de su boca. Tan hermoso, te tengo, eres tan sexy. Oh, wow. Kyle suspiró, deslizándose sin huesos por el cuerpo de Eric hasta que su cabeza se acolchó contra el muslo de Eric. Eso estuvo tan bien. Por mucho que a Eric le hubiera gustado tener a Kyle contra él, esta visión del hombre gastado y feliz en su regazo era impresionante. ¿Lo hice bien? Oh, sí, máxima puntuación. Le sonrió y empezó a cantar con sueño. Benny, Benny. Eric se rió y peinó el pelo de Kyle hacia atrás con los dedos. Su corazón se sentía enorme, lleno de sentimientos inapropiados que definitivamente no pertenecían a un acuerdo sin ataduras. Si Eric no tenía cuidado, se enredaría en las cuerdas que su cerebro parecía decidido a crear. Kyle afortunadamente era más fuerte, o probablemente y más exacto estaba menos interesado. Dame unos minutos para recuperarme, dijo, y luego me iré de aquí. Eric quería invitarle a quedarse, pero le preocupaba que dijera que sí. No hay prisa, dijo en su lugar. Kyle se dio la vuelta y se levantó hasta que su cara estuvo a la altura de la de Eric. Eres muy sexy, Eric. ¿Lo soy? Kyle le besó la mejilla, la mandíbula y luego la boca. No finjas que no lo sabes. Eric no lo sabía, pero dejó que Kyle creyera que tenía al menos un poco de confianza sexual. Es muy inspirador. Es un regalo. Kyle bostezó y luego se rió. Será mejor que me hace y me vaya mientras pueda caminar. ¿Podrías...? Kyle presionó un dedo en los labios de Eric y luego lo movió para besarlo dulcemente. Me voy a casa. Por favor, quédate. De acuerdo. Pero Eric no podía dejar que Kyle se fuera sin estar seguro de volver a verlo. Se arriesgó. Supongo que no estarías interesado en visitar la galería de mi amiga esta semana. Conmigo, quiero decir. Eric no pudo leer la expresión de Kyle. O bien estaba agradablemente sorprendido por la petición y decidiendo si sería una mala idea decir que sí, o bien estaba molesto por ello y estaba a punto de decírselo a Eric. ¿Esto es una cita?, preguntó Kyle, que no era ninguna de las cosas que Eric esperaba. Notó que Kyle no estaba sonriendo. No, dijo Eric, aunque deseaba poder decir que sí. Solo pensé que te gustaría ver esta exposición. Si quieres, está bien si prefieres. ¿Podemos comer empanadas? Los labios de Kyle se curvaron y todo el cuerpo de Eric se relajó. Por supuesto. Kyle le besó la mejilla. Me apunto. Fue al baño y Eric miró el espacio vacío en la cama a su lado, deseando que las cosas fueran diferentes. El capítulo 15. Mientras entraban juntos en la galería, Eric se recordó por enésima vez que no era una cita. ¿Hola? Eric llamó a la sala vacía. Oyó el tintineo de los tacones de aguja contra el suelo de cemento y, a continuación, Janet apareció desde la habitación del fondo. ¡Eric! Lo abrazó y le besó la mejilla. Luego se volvió hacia Kyle. ¿Y quién es este? Janet, este es mi amigo Kyle. Está estudiando historia del arte en Columbia. Esperaba no haber tropezado con la palabra amigo. No es que fuera una mentira. Kyle, ella es Janet St. George, mi amiga y la dueña de esta galería.
He estado por aquí muchas veces y nunca he entrado, dijo Kyle, estrechando su mano. Es un espacio precioso. Gracias, y es un placer conocerte. Hacía mucho tiempo que Eric no traía un amigo aquí. Ella lanzó a Eric una mirada que contenía una pregunta que él no tenía intención de responder. Dios, ¿realmente era tan transparente? Nunca le había dicho nada que sugiriera que le atraían los hombres. ¿Simplemente lo sabía? ¿Sospecharía a alguien a quien le presentara a Kyle que Eric se acostaba con él? Desvió su mirada y preguntó: ¿Cómo fue la inauguración? Maravilloso. Hemos vendido todo. No me sorprende. A mí tampoco. Todo el mundo estaba celoso de ti. Tu pieza fue la que más se lució. No puedo esperar a verlo, dijo Kyle. Eric tiene un gran gusto. Janet lo miró con ojos de satisfacción, como si estuviera considerando la posibilidad de exponer a Kyle en su próxima exposición. Ciertamente tiene ojo para la belleza. El calor subió por la nuca de Eric. Definitivamente ella sospechaba. Tenía que hacerlo. Traer a Kyle aquí era una mala idea. Incluso si él y Kyle estuvieran saliendo realmente, si Kyle fuera su novio, sería más fácil. No quería decirle a la gente que Kyle era un amigo que le estaba dando una educación sexual práctica. Un amigo mucho más joven. Dios, ¿qué estaba haciendo Eric? Janet los condujo a la segunda habitación y Eric caminó detrás de ambos, tratando de ordenar sus sentimientos, tratando de controlar. Pensó que podría estar bajo control hasta el momento en que Kyle vio el cuadro que Eric había comprado. La cara de Kyle se iluminó y el corazón de Eric revoloteó traicioneramente. «¡Oh, wow!», dijo Kyle en un susurro reverencial. «Es impresionante». «Sí», dijo Eric en voz baja. Mientras Kyle examinaba el cuadro, Eric examinaba a Kyle. Sus largos dedos se enroscaban delante de sus labios afelpados en señal de contemplación, y su cadera sobresalía ligeramente hacia un lado. ¿Por qué todo en él era tan fascinante? Su mente vagó de vuelta a la noche del domingo, cuando esos dedos se habían enroscado alrededor de su eje. Habían sostenido ese maravilloso juguete mientras Eric se lo follaba. Recordó esos mismos labios afelpados chupando la cabeza de mientras suaves besos sobre su piel. Esas mismas caderas retorciéndose en su regazo mientras Kyle alcanzaba el clímax mientras Eric lo sostenía cerca. Entonces se dio cuenta de que Janet y Kyle lo miraban, y estaba claro que por sus expresiones que estaban esperando que respondiera a algo. ¿Perdón? Le pregunté a Kyle si le habías mostrado alguna de tus fotografías. Dije solo una pieza, pero me encantaría ver más, dijo Kyle. Oh, Eric se sintió incómodo de que se hablara de su afición como si fuera un gran talento, especialmente en presencia de un arte real tan exquisito. Es más de lo mismo. Soy un turista con una cámara, a veces tengo suerte. La suerte no tiene nada que ver, se burló Janet. Bueno, dijo Eric lentamente, si tengo algún talento es la paciencia. Supongo que eso es útil cuando se trata de la fotografía. Paciencia y atención a los detalles, dijo Janet. Le dio un codazo a Kyle. A este no se le escapa nada, ya sabes. Kyle no dijo nada, pero sostuvo la mirada de Eric mientras sus labios se curvaban en una sonrisa lenta y sexy. Eric volvió rápidamente su atención al cuadro, porque era un territorio más seguro. Sin embargo, después de esa sonrisa, los colores del lienzo parecían apagados. Kyle se colocó al lado de Eric y ambos estudiaron el cuadro en silencio. Al cabo de un minuto, Eric se volvió y se sorprendió al ver que Janet se había marchado en algún momento.
¿Dónde lo vas a colgar?, preguntó Kyle. Su voz era tranquila a pesar de que estaban solos. Mi salón. Quiero reorganizar el espacio para que esto sea el punto focal. Todo. Quería ver su cara iluminada en cada galería del mundo, cada museo, cada sitio histórico y cada vista impresionante. Me alegro de que hayas venido. Deberías ver el resto. Pasaron otros 20 minutos más o menos examinando el arte y discutiendo cada pieza. Finalmente, Kyle le sonrió y dijo: ¿Es hora de la empanada? Definitivamente. Le dieron las gracias a Janet y ella los abrazó a los dos antes de irse. Cuando estaban fuera, Kyle dijo: Ha sido muy agradable. ¿La galería? Sí, pero me refería a la experiencia general de ir a una galería contigo. A Eric le dio un vuelco el corazón. A mí también me ha gustado. Quiero decir, me gusta pasar tiempo contigo. Kyle le sonrió y Eric consideró la posibilidad de besarlo. Pero Kyle dio un paso atrás y dijo: ¡Empanadas! ¡Vamos! Kyle olió el delicioso aroma de la carne condimentada y la masa recién horneada incluso antes de abrir la puerta de la panadería Córdoba. Se adentró en la calidez de la estrecha y colorida panadería argentina y sostuvo la puerta para Eric. Cuando Eric pasó junto a él, Kyle se recordó a sí mismo, una vez más, que esto no era una cita. Valentina, la dueña de la panadería junto a su marido, saludó a Kyle en español y conversaron durante un minuto en su lengua materna. No había bromeado cuando le dijo a Eric que venía aquí siempre. Pidió lo de siempre: 4 empanadas de carne picante, 2 para comer ahora, una para darle a María y otra para más tarde. Supuso que después de esto se iría a casa. Él y Eric no habían hecho planes para hacer otras cosas. Y si María se enteraba de que había ido aquí y no le había traído una empanada, se pondría furiosa. Siempre tan predecible, Valentina bromeó con él. ¿Es uno para María? Sí, tienes suerte. Miró a Eric por encima de su hombro, aparentemente reconociéndolo, y cambió al inglés. Verduras a la parrilla, ¿verdad? Claro, confirmó Eric. Una empanada de verduras a la parrilla le parecía un desperdicio de pasta a Kyle, pero probablemente era lo menos saludable que Eric se permitía comer. ¿Se conocen?, preguntó Valentina. Los veo a ambos todo el tiempo, pero nunca juntos. Somos amigos, dijo Kyle, lanzándole a Eric una sonrisa por encima del hombro. Valentina le entregó a Kyle una bolsa de papel rellena de empanadas muy calientes. Como siempre, había añadido en secreto 2 empanadas de postre gratis a su pedido. Kyle, como siempre, estaba muy contento. Eric recibió su pedido y se apartaron del camino para el siguiente cliente. Córdoba era un lugar popular. Kyle señaló una mesa milagrosamente vacía. ¿Nos sentamos? Eric asintió. Sí, de acuerdo. Parecía inusualmente nervioso. Kyle también lo había notado en la galería. ¿Era porque Janet había estado burlándose sutilmente de Kyle? ¿Eric estaba avergonzado de ser visto con él? ¿Estaba estresado por la sospecha de la gente? Kyle quería decirle que no se preocupara por nada de eso, pero una panadería estrecha no era el lugar para discutirlo, sobre todo porque acababan de entrar 4 clientes más que ocupaban casi todo el centro de la tienda. No estaba seguro de qué quería exactamente Eric. La última vez que estuvieron juntos había sido muy caliente, y Kyle estaba bastante seguro de que ambos lo habían pensado, pero eso no era lo que había hecho que la cabeza de Kyle diera vueltas durante días. Era lo difícil que había sido para Kyle irse esa noche. Se moría por quedarse en la cama de Eric, no por el sexo, sino porque quería que lo abrazara. Quería dormirse en sus brazos y despertarse con sus tiernos besos. Quería hablar mientras desayunaban y planeaban su día juntos. Y todo eso era exactamente el motivo por el que Kyle debía poner cierta distancia entre él y Eric. Corría el riesgo de enamorarse de ese hombre,
Y ese era un error que Kyle no estaba dispuesto a cometer. Por un lado, Eric no parecía estar preparado para tener una relación pública con un hombre. Por otro, estaba claro que no se sentía cómodo con la diferencia de edad entre ellos. Probablemente conseguía convencerse de que no era un gran problema cuando estaban en la cama de Eric o cuando visitaban juntos una galería, pero Kyle sabía lo frágil que era. Eric podía decidir en cualquier momento que Kyle era demasiado joven, demasiado masculino, demasiado ridículo para que Eric tuviera una relación de cualquier tipo con él. Kyle prefería que su corazón no estuviera involucrado cuando eso ocurriera. Vio cómo Eric sacaba una de las empanadas de su bolsa de papel y le daba un mordisco. Cerró los ojos y suspiró felizmente alrededor de su bocado de verduras asadas. Tenía copos de masa pegados a los labios y Kyle no podía apartar la vista de ellos. Eric tragó y dijo: «Dios, es tan bueno». La punta de su lengua salió disparada para quitarse las migas de los labios. «Sí», aceptó Kyle, aunque aún no había sacado su empanada de la bolsa. «¿Vas a comer?», preguntó Eric antes de dar un segundo bocado. Kyle se desperezó y metió la mano en su propia bolsa de papel. De hecho, estaba hambriento, pero no se atrevía a comer delante de Eric. Le parecía grosero llenarse la boca de carne delante de un vegetariano. «No me importa», dijo Eric, como si leyera su mente. «Come, por favor». Kyle obedeció y hundió los dientes en la corteza caliente y mantecosa, y luego en la delicia picante y de queso de su interior. Gimió un poco más orgásmicamente de lo que pretendía, pero carajo, esas empanadas estaban buenas. Agarró una servilleta del dispensador de la mesa y se limpió delicadamente los labios. «Me encantan estas empanadas», dijo Kyle tímidamente. «Me ha gustado escucharte pedirlas». Los ojos de Eric parecían un tono más oscuro de lo que habían sido hace un momento. Kyle se movió en su asiento. «¿Sí?». Fue impresionante. Hablo muy poco español. Bueno, ya sabes, yo era joven y soñaba con casarme con Diego Luna. Eric lo estudió un momento con esos ojos afilados y expresos, como si no estuviera seguro de si Kyle estaba bromeando o no. Luego, sus labios se curvaron en esa sexy sonrisa con la que le gustaba torturar a Kyle, y éste volvió su atención al último bocado de su empanada segura y sin complicaciones. «Tu semestre debe estar a punto de terminar», dijo Eric. Kyle tragó su comida. «Sí, la próxima semana». «No pareces estresado por ello». «Es solo una clase. Tengo que entregar un trabajo trimestral, pero ya está bastante hecho, solo estoy afinando». Eric volvió a sonreírle. «¿Qué?», preguntó Kyle. «Apuesto a que eres un buen escritor». Kyle se encogió de hombros. «Soy bueno, rápido, mejor dicho. Disfruto más de la investigación que de la escritura». «Yo también lo hice cuando estaba en la escuela». «Creo que eres el primer graduado de Harvard que conozco que dice escuela en lugar de Harvard», bromeó Kyle. Eric agarró una servilleta y se limpió los dedos. «Fui allí por el hockey, no porque sea un genio». Kyle resopló. «Sí, claro. ¿Y todos tus compañeros de equipo en Harvard se graduaron?». Eric dudó y luego admitió. «No». «¿Y cuántos jugadores de la National Hockey League tienen títulos de Harvard?». Eric hizo una bola con su servilleta y la puso sobre su bolsa de papel vacía. «¿Actualmente?». «Claro. 0. Diablos. ¿Cuántos han tenido títulos de Harvard?». Los labios de Eric se torcieron y luego dijo: «Solo yo actualmente, creo. Y tal vez, no lo sé, 3, 5, en toda la historia. Realmente no estoy seguro». «¿Entonces estamos de acuerdo? Eres extraordinario». Eric negó con la cabeza, pero sus ojos brillaron.
Me gusta leer, eso no me hace extraordinario. Todo en Eric era extraordinario. A Kyle le saltó una abrumadora sensación de incredulidad al saber que el hombre que comía empanadas con él era realmente Eric Bennett. ¿Cómo era esta la vida real de Kyle? Manzana, dijo. Eric le dedicó una cálida sonrisa que hizo que el corazón de Kyle se hiciera papilla. Podría tomar un café. Decidieron tomar el café para llevar y pasear por el High Line. Mientras paseaban por el sendero, Kyle dio un sorbo a su café con leche y encorvó los hombros contra el frío. Llevaba demasiado tiempo fuera de Vermont para que el frío le molestara tanto. Entonces, ¿por qué no estás saliendo con Janet?, preguntó Kyle. Ella parece increíble. Lo es, aceptó Eric, pero a su mujer no le gustaría. Ah, Kyle descubrió que no estaba muy triste por eso. ¿Tu ex se quedó con parte de tu colección de arte en el divorcio? Nos repartimos todo equitativamente. Había un par de piezas que le gustaban más que a mí, así que se las quedó. Le dejé la mayoría de los muebles de nuestra antigua casa. Quería empezar de cero. Eso debe haber sido duro. Kyle nunca había sido parte de una ruptura que tuviera cosas involucradas. No podía imaginarse tener ese estrés amontonado encima del desamor. No fue tan malo. Holly y yo somos bastante poco dramáticos. Ella viene de una familia con mucho dinero de todos modos, así que la parte financiera no fue tan grande como podría haber sido en otras circunstancias. Me resultaba bastante indiferente dividirlo todo. Resopló. Supongo que yo era bastante indiferente en todo el matrimonio, especialmente durante los últimos años. Los dos lo éramos. Kyle solo había tenido relaciones que ardían al rojo vivo y que luego se extinguían rápidamente y, al menos para él, de forma inesperada. ¿Entonces no fue una sorpresa el divorcio? La verdad es que no. De nuevo, no estaba prestando atención, así que si me sorprendió fue solo por eso. Holly no estaba enfadada conmigo. Se sentó conmigo una noche y me señaló suavemente que no había ninguna razón para que siguiéramos casados. Sonrió con nostalgia. Siempre fue muy organizada. Presentó un argumento muy convincente y cuando terminó le dije que tenía razón. Nos abrazamos y a la mañana siguiente empezamos el proceso. Vaya, no creo que así sea normalmente un divorcio. Probablemente no, aunque seguimos siendo amigos, y ella tiene un nuevo novio, un buen tipo. Caminaron en silencio durante un momento. ¿Se sorprendería si tuvieras uno?, preguntó Kyle. ¿Un novio? Eric se tomó su tiempo para responder, como si nunca hubiera considerado la idea. Creo que se sorprendería mucho. ¿Eso te importa? Sinceramente, no lo sé. Sí me importa lo que piensen los demás normalmente, y no me gusta ese tipo de atención. Bien, dijo Kyle con fuerza. Si tuviera una relación con un hombre, alguien de quien estuviera enamorado, podría ser diferente, supongo. Tal vez no me importaría lo que piensen los demás si sintiera algo tan fuerte por alguien. Sí, si Eric conociera a alguien que cumpliera con sus estándares, alguien a quien pudiera estar orgulloso de presentar como su novio, alguien que no fuera Kyle. Kyle se obligó a ignorar la amargura que le había entrado. Siéntete libre de presentarme como tu amigo instructor de sexo, bromeó. Eric hizo esa pequeña media sonrisa que a Kyle le encantaba. Realmente aprecio tu ayuda. No ha sido una obligación. La verdad era que había sido lo mejor en la vida de Kyle últimamente. Estaba terminando a media su ensayo final para una clase que apenas le importaba, y arrastrándose a un trabajo que sería mucho más divertido si a su jefe le importara una mierda el bar o alguna de las sugerencias de su personal. Para colmo, no se había enrollado con nadie más que con Eric por razones que no quería examinar, y se enfrentaba a otra solitaria Navidad en Manhattan. Como si le leyera la mente, Eric le preguntó,
¿Tienes planes para Navidad? No, solo veo películas o lo que sea. Kyle se dio cuenta de que Eric estaba tratando de encontrar cuidadosamente el camino hacia las preguntas que realmente quería hacer. ¿Hablas mucho con tus padres? La verdad es que no. Se detuvieron en un mirador y Kyle se preparó para la pregunta que sabía que iba a llegar. No tienes que responder si no quieres hablar de esto, pero Eric comenzó. ¿Tu familia es porque eres gay? ¿Es por eso que ellos me echaron? Kyle terminó por él. Los ojos de Eric parecían muy tristes. Sí, Kyle suspiró. No, no oficialmente. Al menos no es la única razón. Creo que es parte de la razón, digan lo que digan. Pasó la punta de un dedo por las crestas de la manga de su taza de café. Supongo que nunca lo sabré realmente. Eric estaba callado, con la mirada fija en la calle de abajo, y Kyle sabía que estaba tratando de no presionar para obtener más información. Por alguna razón, Kyle quería ofrecerla voluntariamente. Hacía mucho tiempo que no le contaba a nadie el capítulo más vergonzoso de su vida. Causé un pequeño escándalo allá en la pequeña y vieja Shaw, Vermont. Kyle se esforzó por mantener su tono despreocupado, como si no le matara admitir ante alguien tan impresionante como Eric Bennett. Tuve una relación con un hombre que era mi jefe en ese momento. Oh, estaba casado con una mujer, quiero decir, y tenía 2 hijos. Oh, dijo Eric de nuevo, esta vez más gravemente. Ya veo. Una de las manos de Eric se agarró a la barandilla con tanta fuerza que Kyle estaba seguro de que sus nudillos estaban blancos bajo el guante. Kyle no se sorprendió. No debía ser agradable saber que el hombre con el que has estado pasando el tiempo es un monstruo. Y continuó, porque Eric merecía saber lo mal que se ponía. Lo sabía. Para que quede claro, sabía que tenía una familia, pero me dijo que me quería y le creí. Se rió sombríamente. Nunca había estado con nadie, pensé que estaba enamorado. La mandíbula de Eric estaba tensa, como si estuviera apretando los dientes. ¿Qué edad tenías? Acababa de cumplir 18 años. Jesús. Su esposa se enteró y luego todo el pueblo. Había fotografías, videos. Eric negó con la cabeza, con la mirada fija en algo en la distancia. Kyle respiró lentamente para estabilizarse. Después de eso, mis padres consideraron que era mejor que me fuera de la ciudad. Sé que querían protegerme, pero también sé que no soportaban verme. Kyle no quería hablar de lo que había sentido, de cómo su frágil corazón de adolescente había sido aplastado cuando Ian lo había dejado de lado por completo y luego había tenido que enfrentarse a sus padres. Dios, había sido un desastre, con el corazón roto, devastado y tan avergonzado. Había pasado de ser ese dulce chico Kyle Swift a ser un vampiro sexual depravado que se aprovechaba del hombre más respetable de la ciudad, a convertirse en el chico de las fotos. Kyle esperaba ahora que Eric se alejara de él, para que lo destrozara por ser tan estúpido y egoísta. Eric había estado casado. Él sería capaz de relacionarse con la esposa de Ian. Kyle, dijo Eric. Su voz era suave, y Kyle deseó que no lo fuera. Sería más fácil si le gritara. Sabes que no eres el villano de esa historia, ¿verdad? No soy el héroe. Eric se volvió hacia él. Eras un niño. No según la ley. Kyle se dio cuenta, ahora que era un poco mayor, de que el comportamiento de Ian había sido quizá peor que el suyo propio. Kyle debería haber dicho que no a sus avances, pero Ian no debería haberlos hecho en primer lugar. Kyle sabía en su corazón que nunca habría intentado seducir a Ian, ni siquiera habría sabido cómo hacerlo.
Eras un niño, dijo Eric de nuevo con más firmeza, y ese tipo se aprovechó de ti. Bueno, ciertamente fui un participante dispuesto. Era tu maldita sea. Lo que Eric decía tenía mucho sentido, pero Kyle todavía tenía argumentos para hacer. ¿Así que la gente debería salir solo con gente de su edad? Eric hizo una mueca y luego dijo: Creo que depende de la situación, pero quizá la mayoría de las veces sí, probablemente sea lo mejor. Kyle desvió su mirada hacia el suelo. Ya sabía lo que Eric sentía por salir con un hombre más joven, así que no debería escocerle tanto escucharlo ahora. Kyle estaba sintiendo muchas cosas a la vez y prefería no sentir nada. Era más seguro. De todos modos, dijo, forzando la alegría mientras levantaba la cabeza. Todo está en el pasado ahora. He aprendido algunas lecciones, quizá él también. Sin embargo, ¿había aprendido Kyle realmente algo? Seguía dejando que su corazón tomara decisiones terribles. Seguía deseando a los hombres mayores. Dios, Eric debería huir lo más lejos posible de Kyle. Pero Eric no estaba corriendo. De hecho, estaba dejando su taza de café en un banco y acercándose a Kyle con los brazos abiertos. Kyle dejó su propia taza y aceptó el abrazo de Eric. Los brazos de Eric eran fuertes y se apretaron firmemente alrededor de los hombros de Kyle y de su espalda. La cara de Kyle se apretó contra el sólido calor del hombro de Eric y se permitió cerrar los ojos y respirar el aroma de Eric por un momento. Siento que haya sido tu primera experiencia con el sexo, amor, hombres. Sí, todo eso. Lo siento. Kyle parpadeó rápidamente contra el ardor detrás de sus ojos. No es que nadie haya sido comprensivo con esto antes. María le había dicho todo esto y más. Kip no lo sabía porque Kyle nunca se había atrevido a decírselo. Probablemente asumió que los padres de Kyle eran homofóbicos. Tal vez lo eran. Sigamos caminando. Kyle se alegró de que su voz fuera tan firme. Sentía que se desmoronaba por dentro. De acuerdo. Se separaron y Eric recuperó los cafés de ambos del banco. Le entregó la taza a Kyle y éste quiso tomarle la mano. Quería sostenerla mientras caminaban y disfrutar del confort que a menudo obtenía de la conexión física. Se metió la mano libre en el bolsillo. Eric estaba rígido y callado mientras caminaban, con la mandíbula fija y la mirada clavada en algo que estaba muy lejos de ellos. Kyle sospechaba que, a pesar del apoyo y el consuelo que Eric le había mostrado después de contar su historia, era difícil pasar por alto el hecho de que Kyle era un rompehogares, que Kyle había sido egoísta y estúpido, y que tenía suerte de seguir recibiendo ayuda económica de sus padres. No había nada impresionante en él. Era un niño rico que había aprendido idiomas por sí mismo porque se había sentido solo y aburrido. Primero como adolescente gay en una ciudad muy pequeña, y luego como un nervioso ratón de campo que vivía solo en Manhattan. Debería ir a casa, dijo Eric de repente. Por supuesto. Hay una estación de metro cerca de aquí, señaló Kyle, una escalera que los llevaría de vuelta al nivel de la calle. Justo ahí abajo. Siguió a Eric por las escaleras. Cuando entraron en la estación, se dieron cuenta de que tomarían el tren E en direcciones opuestas. Hubo un momento incómodo en el que Kyle pensó en besar a Eric, pero decidió no hacerlo. Incluso un beso en la mejilla le parecía un privilegio que no se merecía en ese momento. Eric asintió con la cabeza. Me lo he pasado bien, Kyle. Gracias. Yo también. Kyle sintió un nudo en la garganta, pero logró las dos palabras sin delatar su miseria, pensó. Un minuto después, estaban de pie en lados opuestos del amplio abismo de las vías del tren. Eric miraba su teléfono y Kyle miraba a Eric. Se preguntó, mientras el tren entraba en la estación y le bloqueaba la vista, si volvería a saber de Eric.